Vamos a leer este texto que dice ahí, Marixa, cuando puedas leérmelo, por favor. Vamos a empezar a introducir, vamos a empezar a calentar los motores como el Señor, como el Señor calienta los motores. El Señor va enseñando, entonces viene mucha gente y le dice, pero ¿por qué tú enseñas esto? Y el Señor dice, aquí. Vamos a ver, Marisa. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Entonces quiero ministrar bajo este texto, escuchen esto, quiero ministrar bajo este texto que va a tener como 2 títulos, vamos a ponerlo así, 2 títulos. El primero es no menospreciar las pequeñeces, amén, no menospreciar los pequeños comienzos. Y el segundo, escuchen, dice, estos son los ojos, dice, estos son los 7 ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Entonces quiero ministrar bajo esos 2 títulos, no menospreciar las pequeñeces. Y vamos a hablar un poquitico a mediados, ya finalizando de la enseñanza de hoy, acerca de los 7 espíritus de Dios. Amén. Cómo operan esos 7 espíritus en nuestras vidas, cómo operan en la iglesia y para qué son esos 7 espíritus de Dios, que son los 7 ojos, dice, que recorren por toda la tierra. Amén. Entonces dice, porque los que menospreciaron los días de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en las manos de Zorobabel. Estos son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. No voy a explicarle eso porque no voy a ministrar basado en la explicación del contexto sino quiero tomar el texto ese como referencia para enseñarle lo que le voy a enseñar. Escuchen esto, no menospreciemos nunca cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Yo creo que yo le mandé un texto con respecto a esas cosas a ustedes. No menospreciemos cómo Dios puede trabajar en nuestras vidas, porque aún en las cosas más pequeñas, en las cosas más insignificantes, ahí se encuentra Dios trabajando en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dios trabaja desde las cosas pequeñas. A Dios posiblemente lo podamos encontrar más en las cosas pequeñas que en las cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? En las cosas que menos significado tienen, posiblemente ahí encontremos más a Dios que en las cosas más grandes. De hecho, el Nuevo Testamento dice que los siervos o los que sirven en la iglesia, que parecen menos importantes en el cuerpo, son los que más importantes son. Eso dice la Biblia. Dice, lo que menos parecen ser en la iglesia, los hermanos que menos parecen ser en la iglesia, son los más importantes. Entonces, ¿cuál es la exhortación detrás de todo esto? No menospreciar cómo Dios trabaja, no menospreciar las pequeñeces, porque en las pequeñeces Dios se encuentra ahí también, como también se encuentran en las grandes. Amén. Entonces, ¿por qué? Yo se los he explicado algunas veces, le he dicho, todo lo que tiene una semilla se pone grande, ¿sí o no? Lo que no tiene semilla es ficticio y al final hace daño. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que tiene una semilla de parte de Dios que es pequeña, sí, porque Jesús dijo, si tuviera fe como el tamaño de ¿qué? Del grano de una mostaza. ¿Y ustedes saben qué tamaño tiene el grano de una mostaza? ¿Sabes el tamaño del grano de una mostaza? ¿Sabes el tamaño del grano de una mostaza? ¿Sabes el tamaño? El grano, escucha esto, la semilla del tamaño de una mostaza cabe en una de las líneas tuyas de la huella digital de tu dedo. Fíjense lo pequeñita que es. Y Jesús dijo, si tú tuvieras fe solamente como el tamaño del grano de una mostaza, dirías a este monte, quítate y échate en el mar. Y si el monte obedecería y lo haría. Pero ¿qué nos falta muchas veces? Nos falta fe para ver a Dios detrás de las cosas pequeñas, para ver a Dios detrás de las cosas menos insignificantes, para ver a Dios detrás de las cosas que menos nos llaman la atención, porque el hombre vive por vista. Vamos caminando por lo que vemos y eso no es fe. Amén, porque dice la Biblia, mas el justo, ¿por qué? Por fe vivirá. Ahora, ¿por qué les digo esto? Escuchen esto, ¿por qué les digo esto? Cuando Jesucristo se apareció en el pozo de Jacob, ¿a quién escogió Jesucristo para llevar un mensaje a un pueblo que para los judíos eran unos perros, eran insignificantes? ¿A quién escogió? A una samaritana, a una insignificante. La escogió en el pozo de Jacob y ella fue y llevó un mensaje. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista del nacimiento de Jesús. Ponme ahí, Denis, Nehemías capítulo 5, si no me equivoco, en el texto que les mandé, Nehemías capítulo 5, verso número 6, era ese, ¿verdad, Anita? Mira a ver si lo encuentra, yo se lo mandé por texto a ustedes, el texto del grupo. Nehemías capítulo 5, verso número 6.
Miqueas, perdón. ¿5 qué? 5:2, Miqueas 5:2. Vamos a ver algo, para que entiendan por qué no podemos menospreciar las pequeñeces. Y Dios, en medio de las pequeñeces, Él se encuentra ahí. Baja un poquito, Denis, el mío. Un poquitico nada más, no mucho. ¿Qué dice Marixa? No importa, yo lo leo acá. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judea, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús, porque Jesús, ¿en dónde nació? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Y está diciendo que Belén es una ciudad pequeña entre las familias de Judea. ¿Cuántos dicen amén? Entre las familias de Judea. Entonces, miren lo que escogió el Señor. Y Nehemías, escuchen esto, Nehemías, 700 años antes de Jesucristo, profetiza que el Señor, el Rey de Israel, que es Jesús, iba a nacer en Belén. Míralo, ahí está. 700 años exactamente antes de Jesucristo. Entonces, Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, profetizó por a través de todos los profetas que el Señor iba a nacer en Belén, en una ciudad pequeñita. ¿Quién se iba a imaginar que el Rey de Israel y el Rey del universo iban a nacer en una ciudad tan pequeña? ¿Quién se lo iba a imaginar? Entonces miren cómo Dios escogió un lugar pequeño. Por eso es que no menosprecies las cosas insignificantes, porque en el lugar más pequeño de aquella región nació Jesús, nació el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y no solo eso, sino que nació, escuchen esto, nació en un establo. En un establo, ¿qué hay? Hay peste a vaca, peste a chivo, peste a cordero, peste a carnero, peste a paja. ¿Cuántos dicen amén? No hay aire acondicionado. No hay condiciones para que un bebé nazca ahí. Y nació en un pesebre, en pañales nació. ¿Cuántos dicen amén? Más, escuchen esto, aún vamos a seguir viendo pequeñeces. Vamos a seguir viendo pequeñeces por las que nació Jesús. María y José. ¿Quién eran María y José? María y José eran dos personas normales, dos israelitas como otros cualquiera. José era un judío, un hebreo, temeroso del Señor. María, ¿quién era? Una sierva, temerosa del Señor también, como otras mujeres que habían ahí. ¿Y quién escogió el Señor? Escogió a María. Amén. Como escogió a Elizabeth, la mamá de Juan. Personas insignificantes en aquel entonces en la sociedad. Personas insignificantes que no tenían ningún valor. Eran como otras personas cualquiera. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios lo que nos muestra es eso. Que en medio de las cosas pocos significantes muchas veces para nosotros, ahí también está Dios. Seguimos entrando en las pequeñeces. ¿A quién escogió el ángel que se apareció a los dos pastores para anunciar el mensaje? ¿A dos pastores? Dos insignificantes pastores que estaban pastoreando en medio de la noche. Se les apareció y les dijo: he aquí os traigo unas nuevas. El Mesías ha nacido. ¿Cuántos dicen amén? Dios podía haber escogido a los reyes, a los gobernantes, a los sacerdotes. Dios podía haber escogido a cualquiera de esas personas que eran importantes. Podía haberla escogido, pero no. Dios decidió escoger a dos pastores que estaban ahí pastoreando en medio de la noche. Dice que vino un ángel y la gloria de Jehová llenó todo aquel lugar. Y ellos tuvieron temor. Y ellos dijeron: no teman, os traigo unas buenas nuevas, el Mesías ha nacido. Y dice que cuando vieron esto, vieron las huestes del cielo dando gloria a Dios. Porque el Señor había nacido en el lugar más insignificante del mundo, Belén. ¿Cuántos están acá? ¿Están entendiendo cuál es el principio que les quiero enseñar, verdad? Porque todavía estoy introduciendo hasta ahora. El principio que les quiero enseñar es ese. Dios está aún en medio de la gente más o menos insignificante para nosotros, pero para Dios es significante. Para Dios significa algo. ¿Cuántos están acá? ¿Entienden eso, verdad? Jesucristo nunca tuvo, escuchen esto, Jesucristo nunca tuvo un templo lleno de lujos, lleno de cosas. Juan el Bautista nunca tuvo un templo lleno de lujos, lleno de cosas. Mas sin embargo, la gente se congregaba para escuchar la palabra de Juan. La gente se congregaba para escuchar la palabra de Jesús. Y hoy hay que rogarle a la gente
para que vengan. Entonces los invitan a otros lugares y van a otros lugares, pero no vienen a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos están acá? Y dice Dios, lo más insignificante y vergonzoso del mundo, escogió Dios para avergonzar al mundo. Las cosas pequeñas, lo más sencillo, lo más humilde, lo cogió Dios para avergonzar a el mundo. ¿Cuántos están acá? ¿Entienden lo que les quiero enseñar, verdad? ¡Qué lindo! Entonces, cuando estos dos pastores, escuchen esto, cuando estos dos pastores tuvieron aquella revelación de parte del ángel, dice que dijeron, pasemos rápidamente a Belén de Judea para ver esto que ha acontecido. Y dice que no se demoraron, dice que apresuradamente dejaron las ovejas ahí y se fueron a Belén de Judea. No se llevaron las ovejas, las dejaron ahí. Dice, fueron a Belén de Judea. Y cuando vieron aquello, se postraron a adorarle. Y dice que cuando salieron de allí, dice que salieron repartiendo todo el mensaje. Por Judea, por Belén, por donde quiera que pasaban los pastores, iban llevando el mensaje de que el Señor había nacido en un establo, estaba en un pesebre, estaba cubierto de pañales sencillos. Y la gente decía, wow, es verdad, mucha gente creyeron por aquellos pastores que el Mesías había nacido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el principio es ese. Vemos como dice Zacarías capítulo 4, verso 10, no menosprecies los pequeños comienzos. Amén. Porque hay personas que los menosprecian. Al final ven la gloria de Dios, porque eso es lo que quiere decir. Pero no lo menospreciemos, tengamos discernimiento para entender en dónde está Dios. En las cosas pequeñas y en las cosas más grandes. En las dos se puede encontrar Dios, pero posiblemente, podemos especular que Dios se encuentra mayormente en las cosas más insignificantes. Se encuentra Dios. Amén. ¿Están acá? ¿Les ha ministrado hasta ahora el mensaje algo? Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, vuelve a ponerme otra vez Zacarías capítulo 4, verso número 10. Dios es grande. Y es tan sencillo y es tan pequeño a la vez. A veces nosotros tenemos una visión tan grande de Dios. Tenemos la grandeza de Dios, yo creo que exageradamente a su mayor o extra límite. Si Dios, escuchen esto, si Dios hubiera querido quedarse siendo grande, no hubiese venido en la persona de Jesús. Dios se hizo pequeño. Dios se hizo como uno de nosotros. Amén. Para enseñarnos su gloria, para enseñarnos su manifestación divina, lo más grande, lo más lindo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Su propia persona. Dijo, yo me voy a revelar al ser humano. Mi propia persona voy a ir con ellos. Voy a participar de ellos. Voy a comer con ellos. Voy a beber con ellos. Voy a predicar con ellos. Y me voy a morir con ellos. Pero también voy a resucitar para que ellos también resuciten en el día postrero. Bendito sea Dios. Dice, porque los que menosprecian los días de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Ahora ya entramos, yo creo que ya introducí con esta parte de las pequeñeces. No menospreciemos nunca las pequeñeces de Dios. Ahora vamos a entrar en esta parte linda, en esta parte maravillosa, porque les dije que iba a tener como 2 títulos. No menosprecias las pequeñeces y los 7 espíritus de Dios. Amén. Porque si nosotros no entendemos, escuchen esto, si nosotros no entendemos qué es el Espíritu de Dios, porque tú le preguntas a mucha gente, ¿qué es el Espíritu de Dios? Y te dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Te lo dicen así, pero en realidad no saben decirte qué es el Espíritu de Dios. ¿Cuáles son las manifestaciones que tiene el Espíritu de Dios y cómo opera en nuestras vidas? Porque así opera el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces, quiero que Denny, ponme Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, verso número 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de fe, y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, en ese simple texto, en el texto número 2, vemos como el profeta Isaías profetizando, ¿verdad? La manifestación del espíritu de Jehová, del espíritu del Señor sobre el Mesías. Dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová, número 1,
espíritu de sabiduría, número 2, de inteligencia, número 3, espíritu de consejo, número 4, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová son los últimos. ¿Entendieron eso, verdad? Entonces, claramente vemos como las escrituras nos dicen que el Espíritu del Señor, ¿verdad?, tiene 7 manifestaciones. Porque dice, no leímos en Zacarías que dice que estos son los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, también vemos en el libro de Apocalipsis que dice que son los 7 espíritus de Dios que están delante de Dios. Amén. Entonces, hay 7 manifestaciones del Espíritu. ¿Y cómo opera este Espíritu, que son 7 a su vez? ¿Cómo opera en nosotros? ¿Cómo opera en nuestras vidas? Verso número 3 ahí, Dani. Léelo un momentico para que entiendan cómo opera el Espíritu este. Sigue, Marisa. Verso 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Número 1. Vemos como las 7 manifestaciones de este Espíritu, dice que le hace entender, dice, y le hará entender diligentemente en el temor de ¿quién? En el temor de Jehová. ¿Sigue leyendo? No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces, ven otra manifestación. ¿No qué? No juzgará según la vista. ¿Qué me dice? De sus ojos, ni arguirá por lo que oigan ¿qué? Sus oídos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas son manifestaciones del Espíritu en nuestra vida. Amén. En la vida de Jesús. Porque Jesús no juzgó según su conocimiento. Porque Él dice, el juicio mío es justo y verdadero porque no es mío, es de mi Padre. Número 1. Amén. Sigue leyendo, Marisa, verso 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, yo quiero que nosotros entendamos algo rapidito antes de seguir. Yo quiero que nosotros entendamos algo y es lo siguiente. En el libro de Mateo, ponme ahí Mateo para ir tomando algunos ejemplos para que ustedes entiendan algo. Mateo capítulo 3, verso 16. Mateo capítulo 3, verso número 16. ¿Qué dice Marixa? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Quiero que entiendan el primer principio, que ahí Mateo nos está dejando en claro que dice, ¿y vio qué? Al Espíritu de Dios que descendía sobre él. Lucas capítulo 3, verso 22. Lucas capítulo 3, verso 22. Marisa. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vimos en Mateo que dice que el Espíritu de ¿quién? De Dios, ¿no? Y acá estamos viendo que dice el Espíritu ¿qué? Santo. No dice eso, ¿verdad? Pero son dos acontecimientos diferentes. No, es el mismo acontecimiento. Pero vamos a ver los misterios que nos enseñan las Escrituras. Sigue leyendo, ponme en Marcos, capítulo 1, verso 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos acá en este evangelio, en Marcos, como dice, el Espíritu descendía. No dice ni el Espíritu de Dios, ni dice el Espíritu Santo, sino dice el Espíritu descendía. Ahora vamos a leer en Juan capítulo 1, verso 32 al 33. Estos son 4 versos, 4 libros de los evangelios, los 4 evangelios. ¿Sigue, Marixa? También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Vemos como dice, veía al Espíritu que descendía. No dice ni Espíritu de Dios, ni Espíritu Santo, dice Espíritu que descendía. ¿Sigue leyendo? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu
y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan acá en los 4 evangelios es lo siguiente. Escuchen esto. Cuando en la palabra del Señor aparece el Espíritu de Dios, cuando en la palabra del Señor aparece el Espíritu del Señor, o cuando en la palabra de Dios aparece el Espíritu Santo, escuchen esto, o solamente el Espíritu con E mayúscula, se está refiriendo a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, Espíritu Santo o solamente Espíritu con mayúscula está hablando de la misma persona. ¿Entienden ustedes, verdad? ¿Entienden ustedes eso? ¿Entendieron eso? Porque quiero que vamos entrando en lo que vamos a enseñar ahora en esta última parte de esta enseñanza. Amén. Que dice que estos son los 7 Espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Ponme 1 Corintios capítulo 12, verso número 11. ¿Y por qué les quiero enseñar la manifestación esta de los 7 Espíritus de Dios? Porque esto, porque en el Espíritu tiene que haber una unidad. En el Espíritu tiene que haber un mismo pensar. En el Espíritu tiene que haber un mismo sentir. Si hay división en medio de donde Dios está supuestamente a encontrarse, no hay manifestación del Espíritu de Dios. Porque en el Espíritu de Dios, cuando está el Espíritu, dice la Biblia, ahí hay libertad. Cuando está el Espíritu hay unidad. Cuando ahí está el Espíritu hay amor. Cuando ahí está el Espíritu hay confraternidad. ¿Cuántos dicen amén? Estamos acá. ¿Entienden eso? Por eso es que nosotros tenemos que entender, escuchen esto, cuál es la clase de espíritu que Dios ha dado a nuestras vidas. ¿Cuál es el espíritu que el Señor nos ha dado a nuestras vidas? Porque a veces no entendemos esto. Y porque no entendemos, no operamos en la doctrina, no operamos en, ¿cómo diríamos? Vamos a ponerlo así, en la doctrina, en todo en general. La doctrina dentro de la iglesia, no operamos en eso. Estamos divididos. Y una persona que se divide a sí mismo, divide una iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque no conoce cómo trabaja el Espíritu Santo. Porque vimos, como dicen en Isaías, que Jesucristo no iba a juzgar de su propia lengua, sino que lo iba a hacer a través de ¿qué? A través del Espíritu. ¿Y cuál era el Espíritu que había reposado sobre él? Cuando él dijo en la sinagoga, él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha ungido para esto, aquello y lo otro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Entonces tenemos que entender cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas y para qué lo hace. Porque el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, a trabajar en nuestras vidas, viene a trabajar con un propósito. Amén. Viene a trabajar con un propósito. Y más si eres una persona que ministra al Señor en la iglesia. Más si eres una persona que ministra. ¿Cuántos están acá? Que tienes un ministerio, tienes un llamado en el Señor. Amén. Porque el que viene, el creyente que viene y se sienta y que es de sí nada más, viene sí, tiene el Espíritu Santo, recibe la palabra, dice sí o no y se va. Pero el ministro no. El ministro no. Amén. El ministro tiene que conocer cómo funciona el Espíritu Santo. Cómo opera él el Espíritu Santo. No es que nosotros tengamos que decirle cómo hace el Espíritu Santo. Él hace como le da la gana, como él quiere, pero opera de acuerdo a lo que Dios ha determinado. Porque dice que Jesucristo dijo, cuando Él venga, Él no va a hablar lo que a Él le da la gana. Él va a hablar lo que oyere del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, verso número 11. ¿Qué dice Marisa? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero dice que estas mismas cosas las hace un solo Espíritu. ¿Y quién es ese? El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Porque si vemos el contexto de lo que está enseñando Pablo, Pablo está hablando de la desobediencia y el desorden que había en la iglesia de los Corintios. Y Pablo está poniendo en orden y está diciendo, todas las cosas, quien las hace es uno solo. Y repartiendo como Él quiere a cada uno, según su plena voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Entonces, eso es lo que les dije ahorita. El Espíritu Santo tiene que promover la unidad en medio de los creyentes. El Espíritu Santo tiene que promover la paciencia en medio de los creyentes, el amor en medio de los creyentes, o el mismo sentir en medio de los creyentes. No podemos sentir diferente. Escuchen esto, cuando en una iglesia se predica la palabra de Dios como es, pura, nunca va a haber confusión. Jamás van a haber confusiones.
porque tú le estarás predicando la palabra como es al creyente. Entonces no habrá confusión, no habrá manera de que te confunda. Tú sabes cuando hay confusiones, cuando el hombre quiere experimentar más allá de lo que Dios no le ha permitido. Ahí es donde empiezan las confusiones en los creyentes. Cuando el hombre quiere experimentar más allá de lo que Dios no le ha permitido. Cuando la misma palabra de Dios dice que ella es punzante, como una punzada, como un cuchillo, como una espada, que puede cambiar y transformar el alma del ser humano. ¿Cuántos están acá? ¿Entendieron eso, verdad? Entonces, no podemos ignorar la clase de espíritu que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos que conocer la clase de espíritu que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso ponme 2 de Timoteo, capítulo 1, verso número 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. ¿Qué dice, Marisa? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ustedes entienden eso, ¿verdad? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y yo les hago una pregunta solamente a modo de reflexión. ¿Cuál es el espíritu que Dios te ha dado? No, pero ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de ese espíritu? Espíritu Santo, que es Espíritu de Dios, Espíritu del Señor y es Espíritu Santo. Es el mismo Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces dice Dios que Él no nos ha dado un espíritu. ¿Qué dice? Porque no nos ha dado espíritu de cobardía. Ustedes saben qué es lo que hace el miedo. El miedo lo que hace es contaminarte. El miedo lo que hace es preocuparte. El miedo lo que hace es que usted quede sin entendimiento, sin frutos en el Señor. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Número 1, de poder, nos ha dado un espíritu de poder. ¿Cuál poder? ¿Qué decía Pablo? Yo cuando vine a vosotros, yo no vine con palabras persuasivas. Yo vine con demostración de poder y de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Poder para qué? Poder para creer. ¿Poder para qué? Lo que venía diciéndole mi hermana Marixa. Tener fe para orar por la gente. Tener fe para orar por tus hijos. Tener fe para ponerle la mano y decirle, ¿sabes qué? El Señor te traiga los caminos. ¿Sabes qué? Te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Ninguna arma forjada en contra de ti prosperará. ¿Sabes qué? Ningún demonio tendrá influencia sobre ti. ¿Sabes? No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Poder para orar por las cosas y tener fe. Número 2, amor. Donde está el Espíritu hay unidad. Donde está el Espíritu hay libertad. Para amarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle. Cuando dicen amén, ¿están acá? Dice, y de dominio propio. ¿Dominio propio de qué? Dominio para dominar las malas influencias. Dominio para dominar aquello que tú sabes que te aparta de obedecer a Dios. Dominio, ese es el espíritu que Dios te ha dado. ¿Tenías malos pensamientos? No, en el nombre del Señor, el Señor te reprenda. Espíritu inmundo, sal de mi casa, sal. En la casa pasó algo un día, yo se los cuento como testimonio. Y un día le dije a mi esposa, estoy viendo cosas raras en la casa. Estoy viendo cosas raras. No vi demonios físicamente, pero yo estoy percibiendo cosas raras dentro de la casa. Cuando paso por algún lugar siento como un temor, como un miedo. Y no es miedo de Dios. Y yo se lo dije a ella. Y ella un día lo vio también. Ahí está, ella lo puede decir que sí. Lo vio, lo percibió, lo sintió. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tú tienes autoridad en tu casa para decirle a un demonio, sal de mi casa. Sal de mi perro. Tú tienes fe para orar por el perro. Ella oró por el perro. Oró por Pepe. ¿Y Pepe qué pasó? Volvió a la normalidad. Porque hasta un demonio puede poseer a un animal. Hasta un perro lo puede poseer. Y le dije, ora por tu perro. ¿Tienes fe para orar por eso? Acuérdate del espíritu que Dios te ha dado. Dios te ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Amén. Y esto en las pequeñeces. Porque Dios se encuentra en las cosas más pequeñas. En las cosas que tú menos te piensas que son importantes. En las cosas que tú menos te piensas que son insignificantes, que no tienen nada que ver. Ahí está Dios hablándote. Ahí Dios te está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro, capítulo 5, verso número 8.
¿Qué dice Marixa? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ustedes entienden eso, ¿verdad? Sed sobrios. ¿Qué cosa es ser sobrio? Yo lo estuve explicando a Dani los otros días. Hoy en día la palabra de Dios necesita ser estudiada más que nunca. Hoy en día, en este siglo en que nos encontramos ahora, el ser humano necesita más humildad para dejarse enseñar en la palabra del Señor. ¿Qué cosa es ser sobrio? Escuchen esto. Ser sobrio es no estar borracho. La ignorancia te puede emborrachar de falsas doctrinas. La ignorancia te puede emborrachar, escuchen esto, de falsas expectativas que te van a llevar a no tener fe, sino a tener falsas expectativas. Y la falsa expectativa no es fe. ¿Cuántos están acá? No es fe. Las falsas expectativas nunca te llevan a la manifestación de Dios. Lo que te lleva a la manifestación de Dios es la fe y el conocimiento que tengas en la palabra de Él. Porque Él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. Dice que todo el conocimiento de Dios se encuentra en la persona de Jesús. Y para eso vino a revelarse a nosotros. Para que cada día aprendamos la palabra de Dios. En la iglesia lo más importante no es traer una palabra de emoción para que te emociones, grites aleluya, gloria a Dios, te derricen los pelos y te vayas y sigas haciendo lo mismo o te dure una semana. ¿Cuántos dicen amén? La palabra en la iglesia se predica para que aprendas, para que conozcamos cada día más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 8, verso número 15. Romanos capítulo 8, verso número 15. Marisa. No importa. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor. O sea, tú no has recibido un espíritu de esclavitud. Dios te libertó del pecado, de la esclavitud del pecado, del miedo, de la deshonra. Ustedes están entendiendo. Dios te libertó de eso. Cuando te dio el Espíritu Santo, cuando creíste en Jesús, Dios te libertó del miedo, te libertó del temor. ¿Por qué andas en temor todavía? ¿Por qué andas en miedo todavía? No, ¿qué miedo de qué? Dios me ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y dominio propio. ¿Para qué? Para dominar las influencias en tu casa, para dominar las influencias alrededor tuyo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Si miren la clase de espíritu que Dios nos ha dado a nosotros. No porque nos merecemos nada, sino por su gran misericordia y el favor, y se acordó de sus promesas. Dice, de esclavitud para que estés otra vez en temor. Miren eso, para que estés otra vez en temor. ¿Qué quisiera decir esa expresión? Esa expresión quisiera decir que hoy te libertó Dios de la esclavitud y volviste otra vez a caer en el temor. Para que estés otra vez en el temor. No. Si Dios me libertó hoy, ya hoy me libertó. La palabra de hoy es para que Dios te liberte. Para que te dé fortaleza, te dé ánimo en esa área. ¿Cuántos están acá? Dice, otra vez en temor. Sino que habéis recibido el espíritu, ¿qué dice? De adopción, el cual clama, Abba, papá. No dice Abba Dios. No dice Abba Señor. Dice Abba Padre. Abba papá. Abba papito. Porque Él es tu papá. ¿Qué hace un padre cuando su hijo corre a sus pies? Porque está asustado, porque tiene miedo. Levanta bandera a favor tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es Dios. ¿Cuántos están acá? Escuchen esto. Cuando Elías estaba con Eliseo, dice que Eliseo tenía miedo, porque dice que los filisteos se habían reunido con aún otros ejércitos para atacar a Israel. Y dice que Eliseo tenía miedo, estaba temblando del miedo que tenía, porque eran ellos nada más. Y dice que Dios oró, Elías oró a Dios y le dijo, Señor, muéstrale a él que son más los que están con nosotros que los que están allá. Y dice que cuando Elías oró, dice que le abrió los ojos del entendimiento a Eliseo, los ojos del espíritu. Y dice que Eliseo vio encima de la montaña aquella unas huestes de ángeles a caballo, preparados todos para pelear. Y dice que se le quitó el miedo.
Pero dice que Eliseo quedó como loco, como perplejo, porque no podía creer aquello. Son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Pero si eres espiritual, si vives por el Espíritu, lo podrás ver, lo podrás entender, lo podrás discernir así en el aire. Amén. Que no hay ninguna influencia allá afuera que pueda más que la del Espíritu Santo. No hay ninguna influencia allá afuera que pueda más que la fe que tengas en oración y digas, ¿sabes qué? No, mi casa y yo serviremos al Señor. No tienes influencia sobre mi casa, no tienes influencia aún sobre mi cuerpo. Por sus llagas he sido sanado, por sus llagas he vencido en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Primera de Juan 4, 18. ¿Qué dice Marisa? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ustedes entendieron eso, porque más claro en el agua, ¿no? Dice, en el amor. ¿En cuál amor? En el amor de Dios. ¿Por qué? Porque leímos ahorita que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. En el amor, en ese espíritu, en el amor, dice, echa fuera el temor. En otras traducciones dice la cobardía. El amor de Dios echa fuera la cobardía. Dice, porque el que es cobarde lleva en sí castigo. La cobardía, se los dije, la cobardía trae condenación, trae aflicción de espíritu. No solamente a los espíritus, al espíritu, sino la cobardía trae aflicción a los huesos. Y no hay cosa más rara que estar enferma de los huesos o enfermo de los huesos. ¿Cuántos dicen amén? Dice castigo, de donde el que es cobarde no ha sido perfeccionado en el amor. ¿En cuál amor? En el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo es el Señor. Entonces, como leímos en Isaías, y voy un poquito más rápido ahora, como leímos en Isaías capítulo 11, verso número 2, que el Espíritu del Señor reposaría sobre Jesús, y ese Espíritu que tiene 7 manifestaciones, yo quiero que nosotros veamos cuál es la primera manifestación del Espíritu de Jehová. Amén. Vuelvo a ponerme Isaías capítulo 11, verso número 2, para mantenerlo ahí, solamente para mantenerlo ahí. Isaías capítulo 11, verso número 2. Miren cuál es el primer espíritu. ¿Qué dice? ¿Espíritu de qué? Espíritu de Jehová. En el Espíritu de Jehová, ¿cuál es la manifestación que hay en el Espíritu de Jehová? Yo quiero que ustedes copien, si es que copias. Amén. Deberían, para que aprendan. En el Espíritu de Jehová, que es el primer espíritu, se encuentran 3 manifestaciones divinas. ¿Y cuáles son esas 3? Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Espíritu de Jehová se encuentran manifestadas 3 manifestaciones de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, ¿por qué? Porque Padre para los judíos significa eternidad, significa eterno. Padre eterno, le llaman los judíos a Dios. Padre eterno. Y tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con toda la inteligencia, con toda la sabiduría, con todas esas cosas. Y hijo, lo que significa es práctica, la práctica. ¿Por qué? ¿Qué hizo Dios? Se materializó, se hizo carne, ¿no? Y vino a mostrarnos la gloria de Dios, la práctica. Y en el Espíritu Santo, la inmediata relación entre Dios y el hombre y Dios. El Espíritu Santo es para la inmediata relación entre tú y yo, Dios y Dios con los hombres. Amén. Eso es lo que significa el Espíritu de Jehová. 3 manifestaciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu de Jehová. Esa es su manifestación. El Espíritu número 2, ¿qué dice? ¿Espíritu de qué? Espíritu de sabiduría. ¿Cuál es el Espíritu de sabiduría? El Espíritu de sabiduría es el Espíritu que nos capacita, escuchen esto, el que capacita para reconocer la esencia de las cosas mirando a través de las cosas o de alguien. El Espíritu de sabiduría te capacita o nos capacita para discernir la esencia de las cosas o de alguien. ¿Cuáles son las intenciones de la gente? ¿O a ustedes nunca les ha pasado eso?
que han estado hablando con una persona y automáticamente por el Espíritu usted sabe cuáles son las intenciones de la gente? ¿Ustedes creen que Jesús operaba así? Claro que Jesús operaba así. Él entendía las intenciones del corazón de la gente y les decía, ¿por qué ustedes piensan eso en su corazón? Eso es lo que hace esta clase de espíritu. Nos capacita para entender o reconocer la esencia de las cosas mirando a través de alguien o algo. ¿Cuál es el espíritu número 3, Marisa? Espíritu de inteligencia. ¿Para qué nos capacita el espíritu de inteligencia? El espíritu de inteligencia. El espíritu de inteligencia para distinguir entre las cosas. Escuchen esto. Para distinguir entre las cosas, discernir entre las cosas y discernir la apariencia de algo o de alguien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? ¿Entienden eso, verdad? El espíritu de inteligencia es para discernir la apariencia de algo o de alguien. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que nosotros no podemos vivir de apariencias? La persona que vive de apariencia, el que vive en el espíritu y tiene estas cosas en el Señor, las puede discernir. Le dice, usted vive por apariencia. Automáticamente usted lo discierne. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el cuarto espíritu? ¿El cuarto espíritu cuál es? El espíritu de consejo. ¿Cuál es la manifestación del espíritu de consejo? Opera en aquella persona que aconseja a otras personas y aún la persona recibe el consejo y actúa positivamente en él. Por eso es que el ministro de Dios no puede ser neófito. El ministro de Dios tiene que aconsejar conforme a la palabra de Dios. Amén. Y si tú haces conforme a lo que te aconseja un ministro, que es conforme a la palabra, vive Dios, que va a tener un efecto positivo en tu vida. Cuando único no tiene efecto positivo es que no te ministren conforme a la palabra de Dios y que usted no lo haga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el quinto espíritu? ¿Cómo opera el espíritu de poder? Es el don que manifiesta lo positivo ante las decisiones tomadas. ¿Ustedes entendieron eso? Es el don o la manifestación del espíritu que se manifiesta positivamente ante las decisiones tomadas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es eso? Fe. Fe. ¿Cuál es el sexto espíritu? Conocimiento. Es el don impartido, escuchen esto, es el don de impartición a través de una comunión íntima con Dios. Espíritu de conocimiento es el don de impartición a través de una comunión íntima con Dios. Y el séptimo espíritu, y este es el que más me gusta, el temor de Jehová. ¿Cuál será la manifestación de este espíritu en el temor de Jehová? Escuchen esto. Es la ética divina. Escuchen esto. No la ética humana. Es la ética divina. La ética divina ante, escuchen esto, ante toda influencia o relación, sean buenas o sean malas. ¿Por qué? ¿Cómo tú vas a actuar enfrente de una persona o enfrente de una situación? ¿Cómo vas a actuar? ¿Vas a actuar en la voluntad de Dios o vas a actuar fuera de la voluntad de Dios? El espíritu de temor de Jehová es la ética divina. Esto es lo que significa para actuar, escuchen esto, para actuar conforme a la palabra de Dios. Yo hace mucho tiempo les hice un testimonio de yo fui a un lugar donde tenía que hacer un cambio de algo y lo que iba a cambiar era robado. Y estando en la cola me dijeron, no, esto es robado, que sé yo, sé cuándo. Y me entró un fuego por los pies hasta la cabeza. Y yo dije, yo no puedo hacer eso. Y ese es el temor de Dios. A mí el Señor me sacó de gimnasio. Escuchen esto. A mí el Señor me sacó de gimnasio. Me dijo, salte de ahí. Y yo me fui. ¿Y ustedes creen que yo no he tenido ganas de regresar al gimnasio? Claro que he tenido ganas de regresar al gimnasio. Pero cuando me viene el pensamiento acá de volver a regresar, enseguida viene el pensamiento de temor de Dios. Y me dice que no. Eso es tener el espíritu ese de Jehová, de temor de Dios, perdón, activo. Es la ética divina que te aparta de toda relación mala, de caer en desagrado delante de Dios. Eso es lo que significa espíritu de temor de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Ya estoy terminando, no se frustren.
Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. ¿Qué dice Marisa? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Escuchen esto. Miren lo lindo que el séptimo espíritu, que es espíritu de temor de Jehová, es donde se encierran todos los demás. Por eso es que en el 7, escuchen esto, en el 7 operan los demás 6. Por eso es que es uno solo, con 7 manifestaciones. ¿Cuántos dicen amén? Porque el espíritu de temor de Jehová es el que te hace practicar todos los demás. Es imposible que tú y yo tengamos el Espíritu Santo y no podamos operar en estas cosas. Es imposible, no se puede no tener el Espíritu Santo o tener el Espíritu Santo y no practicar estas cosas. ¿Cuántos están acá? No se puede. Ahora, yo no digo de que de una ya tú lo practiques todo. No. Necesitas crecer en el Señor. Y en la medida que creces, es como tú vas a empezar a practicar y a entender todas estas cosas. Porque mira, los insensatos desprecian, número 1, la sabiduría. ¿Y qué más? Y la enseñanza. ¿Por qué? Es necesario aprender. ¿Cuántos están acá? ¿Entienden eso? Ponme ahí mismo digo el Proverbio 1:23. El verso 23. Ya está terminando. Dice, volveos a mi ¿qué? A mi reprensión. ¿Y qué dice? Y he aquí yo derramaré sobre vosotros ¿qué? Mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber ¿qué? Mis palabras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es imposible de que tú y yo tengamos el Espíritu Santo y no conozcamos la palabra de Dios. Es imposible. No se puede. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted empieza a aprender la palabra de Dios si es que te dejas enseñar. Si no te dejas enseñar, todavía el Espíritu Santo por ahí no ha convencido en tu interior. Todavía no ha convencido en tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Espíritu Santo es el que convence al ser humano. El Espíritu Santo es el que capacita. ¿Cuántos están acá? Te capacita a ti, me capacita a mí. Para enseñarte, para entenderte, para... Amén, ¿cuándo están acá? Porque el día de mañana yo solo no voy a hacer que estés acá. En cualquier momento cojo a cualquiera de ustedes y digo, ven y predica. ¿Cuándo están acá? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Salmos capítulo 111, 10. Marisa. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Para un momentico. Otra vez vemos nuevamente como en los Salmos dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. ¿Qué dice? Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. A lo mejor no podemos cumplirlos con todos, pero vive el Señor, vive Jehová, vive Jesucristo. Que si tú has dispuesto tu corazón a obedecer a Dios, Dios no te puede dejar sin entendimiento. Aunque todos los días le fallamos, con actitudes, con pensamientos y con algunas cosas. Escuchen esto, si tú has propuesto en tu corazón obedecer al Señor, Él no te va a dejar sin entendimiento. Y ahí es donde viene el crecimiento espiritual y usted deja de ser niño para crecer y convertirte en un adulto en el Señor, para convertirte en un anciano. Cuando dice para convertirte en un sabio, dice la palabra. ¿Sigue leyendo, Marisa? Su loor permanece para siempre. Su loor permanece para siempre. ¿Ustedes saben qué significa la palabra loor? Exaltación. Amén. ¿Y qué más? Y elogio. Amén. Exaltación y elogio. La exaltación y el elogio de parte de Dios para los que le temen y guardan su palabra, dice, permanece para siempre. ¿Cuántos están acá? Job, capítulo 28, verso 28. Y con esto quiero cerrar. Job 28, 28, mi amor. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Quiero cerrar con ese texto solamente. He aquí, dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor, el temor de Dios, el temor que es producido por el Espíritu Santo,
El temor de Jesús. El temor de Jesucristo. Dice, es la sabiduría. Por eso fue que Jesucristo se reveló a nuestras vidas. ¿Cuántos están acá? Por eso fue que Jesucristo se reveló a nuestras vidas. Dice, y el apartarse del mal, la inteligencia.